Lectores de Portafolio, un cordial saludo para todos ustedes. Hoy es sábado, los estamos acompañando en una edición especial, ya que Biden ganó las elecciones en Estados Unidos, alcanzó más de los 270 votos electorales, y para analizarlo, una persona que conoce muy bien el sistema electoral estadounidense, Francisco Miranda, director de Portafolio. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y un saludo a la audiencia de Portafolio. Francisco, se demoró, ¿qué implica para el sistema, las elecciones, que se haya demorado tanto en salir los resultados? Generalmente nosotros en la noche del primer martes de cada noviembre, cuando son las elecciones en Estados Unidos, ya tenemos si no es en la madrugada, ya tenemos un ganador. ¿Qué implica esto para el sistema electoral estadounidense? Aquí hay que tener claro varias cosas. Primero, el sistema norteamericano es diferente, por ejemplo, a nosotros en el colombiano, donde tenemos una autoridad electoral nacional. En nuestro caso es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que permite hacer no solamente el conteo, sino que además genera, digamos, una información centralizada, y obviamente por eso a nosotros desde Colombia podría impactarnos que esta demora que ha tenido el proceso en Estados Unidos. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que normalmente en las elecciones los resultados finales se demoran un tiempo. El tiempo que nosotros estamos en estos momentos experimentando en las elecciones 220, normalmente se demora más o menos lo mismo en finiquitar, en terminar cada estado de contar. Lo que nosotros hacemos en las noches electorales, esas de primer martes de noviembre, que llegan un poco hasta la madrugada, o de pronto lo máximo que se demora en saber el presidente de los Estados Unidos es quizás en la mañana del miércoles, en la mañana siguiente del día electoral. ¿Por qué se hace eso? Porque las agencias noticiosas de gran respetabilidad y de gran tradición, Associated Press, CNN y prácticamente todos los medios noticiosos, tienen unos modelos de pronóstico que les permite declarar, digamos, ganador. Y eso fue lo que hicimos durante toda la noche durante el día martes, miércoles, y eso fue precisamente lo que se detuvo hace 2 días. Y el día sábado en la mañana, lo que genera este reconocimiento y toda esta declaratoria de Joe Biden como nuevo presidente electo de los Estados Unidos es precisamente que el estado faltante, uno de los estados faltantes, porque todavía faltan 5, Pensilvania, pues le dio los votos electorales suficientes a Joe Biden para cruzar el límite de 270. Entonces, es una demora de 5 días, genera incertidumbre, la gente está nerviosa, el mundo está expectante, pero claramente eso sucede. El último factor es todo la discusión del coronavirus. El coronavirus impactó muchísimo esta elección, Pedro, generando un proceso de voto por correo y generando otro tema que se llama los votos ausentes. Entonces, hay diferentes formas distintas a la presencial de votar en Estados Unidos. Cada estado define, como es un estado federal, cada uno de los 50 estados define la manera de votar. Por eso hay diferentes conteos, hay diferentes ritmos, por eso las autoridades locales de conteo electoral, o lo que equivaldría en Colombia a las registradurías regionales, tienen tanta influencia y son de alguna manera las que están manejando el ritmo del proceso. Todo esto para decir que la espera sí fue larga, pero hay unos factores que se encuentran detrás de ella. El coronavirus, la dificultad del conteo de los votos por correo y demás. Y tercero, claramente, la diferencia, si bien en el voto popular, la diferencia entre Biden y Trump, y seguramente en el colegio electoral, si se definen los últimos 4 estados, será muy favorable a Biden. Lo cierto es que en el conteo y en una mayoría de estados columpio, pues Trump alcanzó a ser tan competitivo, negándole a Biden un triunfo masivo y contundente y claro, que habría sido el que se hubiera definido en la noche de las elecciones. En elecciones presidenciales anteriores, con mayorías, sobre todo con mayorías en los estados indecisos, muy fuertes, llevaron a declaratorias de los presidentes como ganadores y sobre todo a la concesión del perdedor en años, por ejemplo, como
en el año 2000, en el año 2012, por ejemplo, en el año 2008, por ejemplo, en el año 2004, hacia la madrugada del miércoles, mañana, muy temprano en la mañana del día miércoles. Exactamente, Francisco. Inclusive Hillary Clinton, a eso de las 3 de la mañana en las elecciones pasadas, ya había concedido su derrota a Donald Trump. Lo otro, Francisco, para que se demoraran, son la cantidad de votos, ¿no? 74 millones de votos por Biden, 70 millones por Trump, lo que significa pues que, y muchos de esos votos por correo por la pandemia, como usted lo estaba diciendo. En esa cuestión de la concesión, Francisco, que es muy importante para el sistema electoral, para la legitimidad del sistema electoral estadounidense, ¿cuáles son las vías legales? Obviamente Trump no ha concedido y dice que no va a conceder y a lo mejor no conceda. Eh, Está diciendo una serie de acciones legales que sus abogados ya están, inclusive ya están impulsando en varios estados, como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin. Y en Arizona también lo van a hacer, perdón, en Georgia. ¿Cuáles son, Francisco, esas posibilidades legales de que Trump logre, por ejemplo, que unos votos que llegaron después, que él decía y escribía en Twitter, no se cuenten, no se cuenten, paren de contar votos? ¿Cuáles son esas posibilidades legales de que esto definitivamente esté a favor de él? Sí, aquí hay que tener en cuenta que hay como tres caminos o rutas que esto está tomando. La primera ruta es la ruta natural del conteo. Sí, para nosotros los colombianos es impactante que 5 días después todavía no se tenga la definición o 4 días después. También en Colombia, los números finales del conteo electoral se demoran unos días. Lo que pasa es que nosotros tenemos el ganador y tenemos los discursos y tenemos eso en la misma noche de las elecciones, pero el conteo debe terminar. Y eso es lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en estados como Alaska, Carolina del Norte, eh, la propia Pensilvania, que aún no ha terminado de contar los votos que llegó por correo. Se declaró victorioso a Joe Biden en Pensilvania porque la diferencia entre los votos que tiene hoy Biden contra los de Trump, ni aun si Trump ganara todos los votos que llegan, podría superar esa diferencia. Esa es la razón. En otros estados, por ejemplo, como Georgia, que siguen su conteo, sigue todavía, eso no ha terminado. Entonces, es el primer camino para poder tener los números finales. El segundo es esos conteos, sobre todo en esa gran mayoría de estados, sí, que ya están definidos, que son tanto para Trump como para Biden, porque son 5 estados o 4 estados los que están hoy en disputa y son 50 los estados. Entonces, es decir, en 45 ya las cosas están definidas. Entonces, esos procesos terminan de contarse y entonces se eligen los votos electorales, o sea, las personas, los miembros de cada partido que irán al colegio electoral a seleccionar el presidente. Entonces, eso que es, Pedro, una tradición, o sea, un rito, se vuelve importante en el momento que estamos viviendo ahorita. Y ese es el segundo camino que estamos siguiendo, el camino más importante, que es el camino del Consejo Electoral. Entonces, se van a terminar en los próximos días los conteos de numerosos estados y comenzarán esos representantes electorales, esos grandes electores, es el nombre en español, y esas personas que son, digamos, funcionarios, directivos, dirigentes del partido, funcionarios de todo nivel, esas personas son las que en la realidad del papel escogen al presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, como este es un sistema arcaico diseñado hace más de 200 años, entonces en ese entonces, pues los grandes electores se reunían y tomaban la decisión y ahí votaban ellos por esos electores. Y hay unos casos muy curiosos en la historia de Estados Unidos donde hay algunos electores que se han volteado del mandato que le dio su estado, pero son tan pocos los casos y tan curiosos y particulares que son casi que anécdotas en la historia. Pero lo cierto es que todos esos electores, ese número 253 que tenemos en el portal de portafolio, que ahorita creo que aumentó a 273 para Biden y 214 para Trump, pues son seres humanos que van y toman esa decisión. Ahí es lo que dificulta que Trump
pueda, digamos, impedir ese proceso. Ese proceso no tiene nada que ver con Trump. Ese proceso sigue y ese es el proceso que define a Joe Biden. Lo que llamaríamos en equivalente colombiano, lo que como que da la credencial, por decirlo de alguna manera, que es un método arcaico, nunca se ha separado de lo que ha mandado, digamos, los estados en los días de elecciones, sino con algunas, digamos, puntadas históricas muy anecdóticas de muchos años atrás. Francisco, ahí hay una cosa, y es posible que los electores republicanos de esos estados, por ejemplo, que Trump precisamente está poniendo en duda, como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania, es posible que estos electores se cambien y digan en ese momento, mire, no vamos a votar, ¿ahí qué pasaría? Claro, como son decisiones de personas individuales, y como le digo, ha habido en la historia algunos casos, pero y es posible en el ámbito de las probabilidades, pero pensemos desde el punto de vista del costo político. Estas son personas, estos electores, son personas que tienen una vida política estadual dentro de Pensilvania, dentro de Nevada, dentro de Carolina del Norte. Muchos republicanos deben estar pensando en estos momentos qué es lo que viene post-Trump. Pedro, si uno se baja de la discusión Biden-Trump y revisa, digamos, a nivel estadual y revisa a nivel, por ejemplo, de Cámara de Representantes y revisa a nivel de Senado y revisa a nivel de asambleas estaduales, se llaman senados estaduales en Estados Unidos, uno comienza a ver que si bien Trump fue derrotado, el trumpismo no tanto, Pedro. Numerosos candidatos que se sumaron a las ideas de Trump, que hicieron campaña con las banderas de Trump, pues aumentaron su votación y consiguieron curules. Por eso, esa famosa, ese famoso triunfo masivo que los demócratas estaban esperando según las encuestas, esa ola de repudio al trumpismo no se dio, no se dio puntualmente. Le pongo ejemplos. En Florida, Trump en algunos condados, especialmente en condados que eran de una trayectoria demócrata, por ejemplo, uno que es muy cercano a Colombia, Miami-Dade, bajó el margen de victoria de Biden. Biden ganó, pero Trump le recortó. Hubo muchos condados, por ejemplo, que son esa unidad administrativa más pequeña en Estados Unidos, en Carolina del Norte, por ejemplo, que tuvieron una fuerte inclinación hacia Trump. Todo Ohio, por ejemplo, reafirmó, los condados de Ohio reafirmaron digamos, su apoyo a las políticas de Trump. Por ejemplo, Texas, que tanto se discutió que podría convertirse en esta elección en un estado demócrata, también tuvo, sobre todo en su parte sur, en la parte cercana a la frontera y alrededor del Paso, Texas, muchos mexicanos-americanos apostándole a Trump. Entonces, el trumpismo, o sea, una serie de políticas en la migración, el proteccionismo económico, lo que llaman en inglés el nativismo, es decir, esta concepción de los empleos norteamericanos primero, las fábricas norteamericanas primero, y obviamente hacer políticas económicas alrededor de eso, y una serie de antielitismo que caracterizó el populismo de Trump, pues de alguna manera han marcado, en mi opinión, al Partido Republicano. No sabemos cuánto, pero lo que sí es cierto es que se irá Trump el 20 de enero de la Casa Blanca y habrá muchas partes de Estados Unidos donde esos elementos del trumpismo seguirán siendo un factor muy importante. Entonces, teniendo en cuenta eso, el escenario que usted describe se vuelve un poquito difícil, porque además de esa relación política que tienen estos grandes electores de los estados con su vida política en sus estados, además está toda la presión, digamos, del resto del mundo prácticamente, que ya está dando al presidente, a Joe Biden como presidente electo. Francisco, lo otro esa es la parte legal, que es vamos a la parte política. Digamos que Trump sigue diciendo que le robaron las elecciones. Obviamente, como vemos, la diferencia de votos es de 5 millones, pero pues en términos porcentuales es muy poca. ¿Cuál sería, pierde Biden legitimidad ante esos casi 50% de electores para gobernar? ¿Cómo lo ve usted esa legitimidad de Biden? Y sobre todo, si Trump no concede. Exactamente, varios retos enfrenta Joe Biden
como presidente electo en este tiempo que llaman el tiempo de la presidencia lame duck, que es aquella entre cuando un presidente derrotado en el día de las elecciones, noviembre 3, y cuando luego viene una sesión del Congreso que también se llama una sesión lame duck, una sesión del pato cojo, por llamarlo de alguna manera, que es simplemente una de rutina, y luego llega el 20 de enero, que es la posesión. Entonces, pero las condiciones de esta victoria de Biden, el hecho de que Trump haya estado construyendo por meses la narrativa de que el voto por correo o el voto a distancia sería un elemento diferenciador. Trump lo avisó desde antes, echándole agua sucia al proceso electoral, y desafortunadamente, pues ellos sabían o percibían en sus estudios internos seguramente que iba a haber una presencia demócrata muy fuerte del voto de correo, del voto ausente, mientras que los republicanos, siguiendo pues el mandato de sus directivos, de sus dirigentes, votarían en físico, pues en presencial. Entonces, la diferencia que hay entre la percepción de los dos grupos de votantes, republicanos y demócratas, puede llevar a que para un porcentaje importante del Partido Demócrata, si haya sido la elección de Biden una elección como está sostenida sobre el voto de correo, entonces se genera, digamos, dudas sobre ello. O sea, no es menor el reto de legitimidad que enfrenta Joe Biden, en el sentido no de que él no llegue a la Casa Blanca. Yo no considero ni creo que la andanada legal de Donald Trump vaya a impedir, aún pidiendo reconteo en algunos estados. Lo que estamos viendo es que son numerosos los estados que fueron republicanos, que fueron trumpistas en el 2016, y que Biden volteó. Volteó a Arizona, que no había votado, cuna del pensamiento conservador en Estados Unidos. Georgia está demasiado cerca para lo que se tenía pensado, digamos, para un estado que lleva votando demócrata prácticamente desde Bill Clinton, vota republicano. Bill Clinton fue el último demócrata, un demócrata sureño, en ganar Georgia, 1992. Entonces, eh, uno lo que siente al ver esos resultados es que claramente los demócratas lograron mover suficiente cantidad de votos en los estados columpio como para no solo ganarlos, sino también voltear unos que no estaban en juego hace 4 o hace 8 años, como por ejemplo Georgia y Arizona. Entonces, dicho esto, Biden enfrenta, digamos, esa legitimidad, pero lo cierto es que también Biden tiene un mandato popular importante, que si bien no se denota en ese porcentaje de votos que es pequeño, sí se va a denotar en en esos estados que se encuentran, digamos, en disputa. Dicho esto, ahora viene una situación que depende de cómo Biden la maneje, pues va a fortalecer o debilitar su legitimidad. La primera es esta sesión del Congreso. ¿Qué se está discutiendo acá, Pedro? En esta sesión lame duck, o esta sesión, digamos, interina entre la elección y la posesión. Un paquete de ayuda a los hogares, un paquete de ayuda económica a los hogares para el tema del coronavirus. Estados Unidos está con el coronavirus disparado. Los últimos reportes muestran 120,000 casos diarios. 1,100 personas en promedio se están muriendo, más o menos entre 1,100 personas están falleciendo diariamente en Estados Unidos por el coronavirus. Se está viviendo no una segunda ola porque ellos no lo bajaron tanto, pero sí, digamos, un recrudecimiento. Entonces, los ojos van a estar puestos en esos senadores, en ese Senado hoy controlado por los republicanos, y ahí será la primera señal sobre qué tanto los republicanos van a pelear por Trump y acusar de ilegítimo a Biden, o van a comenzar a decir, bueno, comienza la política como siempre. Tú dices tanto, yo digo tanto, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el primer escenario. El segundo escenario tiene que ver con la conformación del gabinete de Biden. Se ha comentado mucho que Biden inclusive introduciría o le ofrecería a algunos republicanos. Esto no es anormal. En varias ocasiones en el pasado en Estados Unidos, a pesar de la polarización ideológica que se vive, hay republicanos que han participado en administraciones demócratas.
Entonces, eso puede pasar y Biden estaría dando un mensaje, ¿cierto? Un mensaje de unidad nacional. No es fácil. Miren, recordemos 2008, 2009, la llegada de Obama. Barack Obama ganó la elección invitando a una unión, invitando a limar las divisiones. Eso fue hace 12 años, Pedro. Y en ese momento, y Barack Obama se hizo famoso por un discurso que dio en el 2004 en la convención demócrata que eligió a John Kerry, precisamente para decir, no somos ni azules ni somos rojos, que son los dos colores que distinguen a los partidos en Estados Unidos, sino todos somos norteamericanos, todos somos, ellos le llaman América. Sí. Todos son. Un mensaje similar fue el que dio Joe Biden anoche. No somos enemigos, no somos oponentes, todos somos estadounidenses, todos somos Americans, como dicen ellos. Sí. Pero ese mensaje ya Obama, que era un ícono de un afroamericano por primera vez siendo elegido presidente, tuvo muchas dificultades para lograr ese mensaje y al final de cuentas su mensaje de unión no salió bien, Pedro, porque en el 2012, pues ya Obama volvió otra vez a tener una discusión demócrata contra republicano, y luego llegó en el 2016 Clinton contra Trump, que también fue muy, muy dura, y ahora Trump contra Biden, que también fue muy dura. Entonces, ¿de qué parte la fortaleza de la legitimidad de Joe Biden? Primero, la legitimidad legal que le dará derrotar en las cortes esta batalla jurídica de Trump, porque será una batalla entre cada estado y después de que batallen en cada estado se tomará una decisión de ir a la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de nuestro sería la Corte Constitucional. Lo que sucedió en el reconteo del 2000, Bush-Gore, muchas personas están diciendo, no, es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo, porque aquí estamos hablando solo de un estado, mientras que aquí estamos hablando de diferentes estados. En el 2000, Bush versus Gore, estábamos hablando de un reconteo que se dio porque máquinas funcionaban mal, máquinas que generaban los votos funcionaban mal y dejaban, recuerde usted, Pedro, unos pedacitos de hojita que se... hoy estamos en una situación completamente diferente. Estamos hablando de votos por correo y estamos hablando de votos ausentes, que tienen otra dinámica y que tienen otra cuestión. Entonces, el reconteo espiritualmente es el mismo, pero la legislación detrás, la tecnología detrás, el número de estados y lo que está, digamos, y la situación del tipo de voto es muy diferente al que se vivió en Bush versus Gore. Y entonces, tiene que haber argumentos para que la Corte Suprema de Justicia reciba, digamos, una discusión de Trump. Y mientras que en el año 2000, la decisión de la Corte Constitucional, como era solo sobre un estado, el empate era tan cerrado, Pedro, que al decidir sobre los votos de Florida, la Corte Suprema de Justicia, al cerrar el caso judicial, entonces quedó la ventaja de 537 votos que tenía Bush en un condado, no recuerdo el nombre del condado, sobre Gore, generando, entonces por eso salió la cifra de 537 votos, porque fueron de alguna manera los que desempataron. En una situación como la que vivimos ahorita, no estamos hablando de un solo estado. El presidente Donald Trump está rezagado en los conteos en Nevada, Georgia. En Pensilvania ya lo dieron ganador, pero digamos Pensilvania. Aquí tenemos 3 estados. ¿Ah? En Arizona. Arizona también. Gracias. Entonces, ahí tenemos ese, y el único en el que él tiene una ventaja es en Carolina del Norte y Alaska, que falta por determinar, pero que se sabe que va a ser republicana, pero como solo da 3 votos electorales, entonces no cambia la diferencia. Pero en Alaska se asume que es republicano, solamente que no se ha definido porque el conteo es muy difícil, razones geográficas, etc. Resumiendo la discusión, Joe Biden enfrenta una legitimidad, digamos, jurídica que yo creo que no va a tener dificultades. Yo creería, pues, que las condiciones de la andanada legal de Trump son más difíciles y más complicadas que la que tuvo George Bush en el año 2000 y que lo llevaría a ganar esa disputa. Aquí no estamos tan empatados. Sí. Aquí ya hay una distancia grande que le ha sacado. Segundo, la legitimidad, digamos, internacional.
usted lo ha visto en las últimas horas. CNN, Associated Press, New York Times y demás medios declararon a Joe Biden ganador en Pensilvania y comenzaron a surgir todos los reconocimientos de alguna manera de distintos, de Justin Trudeau en Canadá, de Iván Duque en Colombia, de Boris Johnson en Reino Unido y en demás partes del mundo. Diferentes tipos de dirigentes están reconociendo que es Joe Biden y dándole no, ellos no reconocen nada, pero al menos le dan una legitimidad y a Estados Unidos le va a costar echar un poco para atrás esa percepción, aunque Donald Trump no, acepte su derrota. Y tercero, entonces ahí la legitimidad no va a ser problemática. De hecho, ya deben estar haciendo cálculos muchos aliados de Trump sobre cómo van a hacer con la nueva administración demócrata y muchos aliados demócratas o muchos contradictores de Trump, cómo podrían tener una mejor relación con Estados Unidos en una administración demócrata. Que ese nos daría para ese solo tema, pero nos daría para otra conversación. Y un tercero es la ilegitimidad o legitimidad que va a tener Joe Biden con sus gobernados. Entonces, aquí claramente esa es la más difícil. Ese es el paralelo que se tiene con Barack Obama, que de alguna manera no fue exitoso en ese deseo. Unir a un país tan dividido como Estados Unidos es muy fuerte. Las divisiones que se generaron, que no creó Trump. Aquí podemos echarle la culpa a Trump de lo que queramos, pero Trump fue un síntoma, no fue una razón, una causa de las divisiones sociales, económicas, raciales, entre campo y ciudad, o sea, entre las zonas urbanas y rurales, entre ciertas zonas internas de los diferentes estados, entre personas con educación superior y personas que no tienen acceso a la educación superior o no tienen educación superior, entre personas que trabajan en ciertos sectores o en ciertas zonas geográficas del país y otras personas que trabajan, por ejemplo, en minería o que trabajan, por ejemplo, en servicios frente a otros sectores. Es decir, esos clivajes, esas fracturas que tiene la sociedad norteamericana no son fáciles de subsanar y mucho menos en medio de una crisis económica. Entonces Joe Biden tendrá el reto de subsanar, digamos, esas heridas y tiene además poco tiempo porque en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años. Y en el 2022 vuelven las elecciones, o sea que en el 2021 finales, vuelve el entorno electoral, 33% del Senado se pone a juego, toda la Cámara de Representantes otra vez se pone en juego y los republicanos hicieron unos avances importantes en algunas cámaras de representantes, por ejemplo, en la representación de Florida, y entonces volverá otra vez la discusión. Así que no es fácil para Biden esa legitimidad. Bueno, Francisco, dejamos aquí por ahora. Volveremos en una próxima ocasión con otros temas sobre las elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, lectores de Portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias, Pedro. Gracias a la audiencia de Portafolio. Nos vemos pronto.